Sin duda alguna, Joseph Goebbels fue uno de los más competentes jerarcas nazis. Como ministro de propaganda del Tercer Reich, elevó el culto a la persona de Adolf Hitler hasta cotas inimaginables y mantuvo el espíritu combativo de buena parte del pueblo alemán hasta casi el fin de la guerra. Hoy empezaremos a contar su historia. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. Paul Joseph Goebbels nació en la población alemana de Reith, cercana a la frontera con los Países Bajos, en 1897, en el seno de una familia católica. Tuvo mala salud debido a dolencias pulmonares y a una infección ósea que le causó la deformidad del pie derecho y una acusada cojera, lo cual le mortificó y acomplejó toda su vida. Tras ser rechazado para el servicio militar, se entregó con intensidad a los estudios de historia, cultura germánica y filología clásica en diferentes universidades, gracias a una beca de la prestigiosa Asociación Católica San Alberto Magno. Sin embargo, el éxito académico no lograba mitigar su intensa frustración personal. Insatisfecho con su aspecto físico, sufrió una gran crisis de autoestima e identidad, desde el rechazo por parte del ejército, crisis agravada por el fracaso de su relación con Anka Stalherm, estudiante de Derecho nacida en una familia burguesa, cuyos miembros no ocultaban su desdén hacia el joven Goebbels. Volcó toda su frustración y angustia en la redacción de una novela considerada en parte autobiográfica, Michael, un destino alemán en las páginas de un diario. Al mismo tiempo se apartaba de la religión y empezaba a coquetear con ideas políticas de carácter antiburgués y antiliberal, pero rechazando la vocación internacional del marxismo. Ya habían prendido en él las ideas nacionalistas y antisemitas que empezaban a extenderse como nunca en la Alemania hundida en la derrota de la Gran Guerra. Pese a su antisemitismo, no puso reparos en que el profesor Max von Walberg, de ascendencia judía, le dirigiera la tesis doctoral sobre el autor alemán del romanticismo Wilhelm von Schult. Con su doctorado bajo el brazo, trató de ganarse la vida como escritor y periodista, pero solo obtuvo empleo durante breve tiempo en un periódico local. Tuvo que trabajar como empleado de banca. Durante la década de los 20, su pensamiento, recogido en el diario que llevó desde 1923 hasta su muerte, se fue volviendo cada vez más radical, con un profundo odio hacia la sociedad contemporánea de corte liberal y hacia el judaísmo. Goebbels asistió en agosto de 1924 en Weimar al Congreso de Refundación del Partido Nacionalsocialista, tras la revocación de su ilegalización, e ingresó al año siguiente. Empezó a trabajar para Gregor Strasser como editor de diversas publicaciones del partido. En principio, Goebbels comulgó con las tesis de la corriente de inclinación socialista de Strasser, pero en la conferencia de Bamberg de 1926, Hitler se opuso frontalmente a cualquier concesión al socialismo dentro del programa del partido. A medida que la tensión entre la dirección de Hitler y la corriente de Strasser se acrecentaba, Goebbels, nombrado Gauleiter o jefe de distrito, no sabía por qué lado decidirse. A pesar de su rechazo de juventud por el marxismo, el mensaje antiburgués de Strasser le convencía. Pero el discurso de Hitler, basado en la idea de la Gran Alemania que impusiera su dominio en el este de Europa, resultaba muy atrayente para su fervor nacionalista. Sin embargo, en abril de 1926,
En un acto en la cervecería Burger Braukeller de Múnich, Hitler consiguió meterse en el bolsillo a varios líderes de distrito de la facción de Strasser, entre ellos a Goebbels. A todos les quedó claro que el liderazgo del partido era de Hitler y de nadie más. Tales fueron las muestras de devoción de Goebbels hacia Hitler, que éste le nombró Gauleiter del distrito de Berlín, lo que otorgaba gran influencia, incluso el control de las secciones locales de las SA y las SS, respondiendo solo ante Hitler. Era llamativo que el líder del partido concediera tanto poder a alguien que pocos meses antes era un desconocido, pero así era Hitler. Favorecía a aquellos que le demostraban su devoción absoluta, y Goebbels pronto demostró que no solo era fiel, sino además útil. Desde su posición lanzó a las SA en una intensa campaña de palizas a opositores de todo grado y peleas con otros grupos, sobre todo comunistas, aplicando el principio de que mejor es que hablen mal de uno a que no se hable en absoluto. Empezó a poner en práctica su recién descubierto talento como propagandista, aplicando a la acción política herramientas de la publicidad comercial, como carteles llamativos y lemas pegadizos. Al igual que Hitler, también dio mucha importancia a pulir su oratoria, con una cuidada gestualidad que practicaba frente al espejo, pero creando un estilo propio, lleno de ironía, bien diferenciado de la grandilocuencia de Hitler, al cual se cuidaba mucho de imitar. Mezclando su intensa oratoria, su acción propagandística y la violencia en las calles, Goebbels cumplió con el objetivo de llamar la atención sobre el partido, pero también sobre él mismo. En 1929 su vehículo recibió disparos, en medio de una refriega con un grupo comunista, pero salió ileso. Hasta 1930 Hitler evitó nombrar a Goebbels responsable de propaganda del partido a escala nacional, función que cubría Strasser, por temor a provocar la escisión en el partido, pero para ese año se sintió lo bastante fuerte y seguro para declarar su posición al ala izquierdista del partido y llevó a cabo el nombramiento. Goebbels se empleó a fondo para las elecciones de 1930 y orquestó una feroz campaña de mítines con un encendido mensaje de unidad nacional y racial y de oposición frontal al gobierno de la República de Weimar, proclamando que había vendido a Alemania a los vencedores de la Gran Guerra. Esta campaña fue como brasas sobre la yesca del gran descontento social causado por la Gran Depresión, y arrojó un saldo de 107 escaños en el Reichstag para los nazis, la segunda fuerza política del país, por detrás de los socialdemócratas. Ni Hitler soñó con tanto tan pronto. A finales de 1931, Joseph Goebbels se casó con Magda Ritschl, divorciada, acomodada, buena anfitriona y trabajadora voluntaria en el partido. Su lujoso apartamento era lugar habitual de reunión para altos cargos nazis, entre ellos el mismo Hitler, por el cual Magda sentía devoción. Goebbels tenía celos por partida doble, tanto por el cariño que Hitler profesaba a Magda, como por la atención que ésta acaparaba, haciendo que en ocasiones, en las frecuentes visitas que Hitler hacía a la residencia del matrimonio, Goebbels se sintiera un tanto apartado. Dada la condición de soltero de Hitler y que su amante Eva Braun permanecía oculta a la opinión pública, Magda Goebbels ejerció a partir del ascenso al poder de los nazis en 1933 como una especie de primera dama no oficial del Tercer Reich. Goebbels mostraba una gran devoción en público a su esposa, pero ello no le impidió tener amantes. En los años previos a 1933, Goebbels eludió la prisión varias veces, habiendo sido acusado de difamación hacia diferentes personajes públicos o de incitar a la violencia en las calles. Ya fuese por el blindaje jurídico como diputado del Reichstag o por providenciales amnistías, nunca tuvo que afrontar nada más grave que una multa
salvo la vez en que fue apartado de su escaño, en 1932, por insultar al presidente Hindenburg. Después del nombramiento de Hitler como canciller, Goebbels se decepcionó por no obtener la cartera ministerial de Cultura que deseaba, pero recibió un cargo distinto, este de nuevo cuño: Ministro para la Ilustración Pública y Propaganda. El objetivo de este nuevo ministerio era controlar todos los aspectos de la vida cultural de Alemania y moldear mentes y voluntades para servir al Estado. En el siguiente vídeo seguiremos con la historia de este singular personaje. Si te gustó apóyame con un like o con tu suscripción al canal en el caso de que todavía no lo hayas hecho. También, si quieres, puedes apoyarme siendo uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el enlace a mi cuenta en la descripción del vídeo. Pero ya sabes, comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.